¿Sabías que la ingeniería civil es la más antigua disciplina de la ingeniería? Piénsalo, los egipcios, los maya y tantas otras grandes civilizaciones realizaban construcciones impresionantes que hoy aún podemos apreciar. Y si eres como nosotras, quizá también imaginabas la construcción de casas, puentes y edificios como las tareas de esta rama de la ingeniería. Pero, ¿la ingeniería civil realmente se limita solo a la construcción? En este episodio hablamos con la ingeniera civil y doctora en Ingeniería Mecánica y de Procesos guatemalteca, Cristina Domínguez. Cristina nos cuenta cómo, dentro de la ingeniería, fue descubriendo el área que le interesaba y que mejor le podría ayudar a alcanzar sus sueños, llevándola eventualmente a la investigación y búsqueda de soluciones para que la electricidad llegue a todas las personas de manera sostenible. Energía undimotriz, solar y miniredes de energía. La relación entre ingenierías y ciencias sociales. La aceptación de la tecnología. ¿Y cómo podemos estimar cuánta energía empleará una comunidad? ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Hola Cristina, bienvenida a Epistemas, es un gusto tenerte aquí con nosotras. Como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Cristina Domínguez? No, pues antes que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí intercambiando con ustedes experiencias también y platicar un poquito sobre no solo sobre mi carrera, pero también sobre cómo llegué ahí y mi vida personal. Y bueno, esta es una pregunta bastante difícil. Eh, ¿Quién soy yo? Bueno, yo me considero una persona bastante curiosa, soñadora y que le gustan mucho los retos. Creo que desde que era niñita me salía de mi zona de confort y me gustaba siempre buscar algo nuevo y buscar nuevas experiencias e intentar cosas nuevas. Entonces creo que esa es la mejor manera que he tenido en mi vida para aprender y que me ha enseñado un montón y que me ha construido, básicamente, que me ha hecho la persona que soy ahorita. Y bueno, lo de soñadora, ya lo dije también, a veces creo que me paso un poquito de idealista, pero creo que esa es la mejor manera para pensar también afuera del ordinario, afuera de nuestra caja, que a veces nos ponemos nosotros mismos. Entonces creo que sí me gusta soñar, me gusta imaginar un mundo ideal y las ocasiones ideales para poder buscar alguna manera de llegar ahí, que yo sé que muchas veces tal vez no se pueda, pero igual me gusta mucho buscar maneras para resolver cosas o para, bueno, creo que por eso fue que llegué a la ingeniería. ¿Y desde niña con qué soñabas? Siempre, ¿desde cuándo empezaste a soñar con ser ingeniera? Es algo bastante curioso porque desde que era pequeña nunca pasó por mi cabeza ser ingeniera. O sea, nunca existía esa profesión en mi cabeza. De niña soñaba bueno, con lo que soñamos todos al inicio, ¿no? Bueno, quiero ser veterinaria, quiero ser astronauta, quiero ser escritora, porque siempre me ha apasionado el arte, no solo, bueno, leer o informarme o escribir, pero también pintar. Entonces esa era una de mis metas, como poder ser artista de alguna manera. Entonces, bueno, como ya ven, todo cambió. Ya conforme pasan los años, pues ya vamos buscando nuestro camino y vamos haciéndonos nuestra propia brecha. Y bueno, soñaba con ser artista, pongámoslo así. ¿Y hoy practicas algún tipo de arte todavía, de pasatiempo o de alguna otra forma? Pinto. Es mi pasatiempo favorito. Siempre que tengo tiempo, bueno, busco el tiempo también para pintar, para poder expresarme un poquito y siento que es la manera en la que yo busco encontrar como un estado cero, un estado de concentración para poder seguir con mi rutina, con mi trabajo diario y todo. Es como mi manera de escape para poder después enfocarme mejor en lo que estoy haciendo, en lo que voy a hacer. ¿Pintas al mismo tiempo que escuchas algo o lo haces así ya por separado como para relajarte?
Bueno, desde pequeña creo que sí, esa era mi manera de concentrarme en las clases. Si hubieran visto mis cuadernos en el colegio, mis cuadernos en la universidad, todos tenían Todos garabatos, rayados. todos tenían, sí, todos tenían mandalas, todos tenían de todo, pero siempre, siempre tenían algo. Entonces creo que sí, esa era mi manera de enfocarme y de concentrarme en lo que tenía que. Qué bonito porque aunque no haya seguido una carrera propiamente en el campo del arte, igual sigue siendo parte importante de tu vida y quién sos como profesional porque te ayuda como a escapar. Todos necesitamos un escape todo el tiempo para poder resetear. Entonces, qué Sí, bonito que siga siendo parte importante de ti. yo lo veo como una manera de crear algo desde cero. Creo que esa ha sido mi motivación con esto de la pintura y mi motivación también para seguir, por ejemplo, ingeniería civil, construir algo desde cero, crear algo. Aquí en donde no había un camino, ahora lo hay. O aquí en donde había un terreno baldío, ahora hay una casa. Entonces, esa creo que es mi manera es mi motivación, es como empezar algo desde cero, es crear algo desde tu imaginación y crear algo desde tu experiencia también, obviamente. Sí, claro, sí creo que siempre olvidamos, o bueno, por lo menos yo olvido como la creatividad que se necesita en ingeniería, pues, ¿verdad? Es muy artístico también de cierta forma. Qué bonito cómo lo dijiste. ¿Y cuándo empezó ese interés entonces? Y dijiste que desde niña no tenías la idea de la ingeniería. ¿Cuándo surgió esa idea? ¿Cómo decidiste estudiar ingeniería civil? Bueno, cuando era pequeña era bastante estudiosa, era muy aplicada y me gustaban mucho las clases científicas y me gustaba mucho la matemática y me gustaban este tipo de clases. Entonces, bueno, también participaba en las Olimpiadas de la Ciencia que tenemos ahí en Guatemala y eso me gustaba mucho porque era una motivación personal, eran retos que yo me ponía desde pequeña. Y creo que a partir de ahí dije, bueno, o sea, sí me gusta la ciencia, me gustaría seguir una carrera científica y me gustaría seguir una carrera científica en la que pueda crear también al mismo tiempo. Entonces, así fue como llegué a la idea, bueno, no fue tan fácil, así fue como llegué a la idea de que quería seguir una ingeniería, pero después la pregunta era, ¿qué ingeniería? Porque ya ven que tenemos, bueno, una gama de carreras y creo que fue un reto bastante grande poder elegir a qué ingeniería meterme. Al inicio yo no empecé como ingeniera civil, yo no empecé como con la carrera de ingeniería civil, yo me cambié al segundo año de ingeniería. Entonces yo había empezado en una ingeniería que era más general, por ejemplo, ingeniería industrial, porque no me había decidido aún. En el primer año de la universidad todos tenemos todavía nuestras dudas. O sea, son muy pocas las personas que sí tienen como decidido esto es lo que quiero y esto es lo que voy a hacer. Bueno, hay quienes años después todavía tenemos nuestras dudas. Creo que para mí eso fue algo que no era tan evidente aún. Entonces, durante el primer año de ingeniería, eso como es área en común, al final en todas las ingenierías, eso me ayudó a decidirme. Y eso me ayudó a decir, ok, es esta ingeniería la que quiero. Y a partir del segundo año, ahí ya me cambié de carrera. Qué chilero que te tomaste ese primer año como, bueno, realmente no estoy tan segura, entonces probemos cómo es la cosa para ver para dónde me voy. ¿Qué fue de la ingeniería civil que te llamó la atención entonces? Bueno, creo que algo que yo quería hacer y que estaba en mi mente desde pequeña también es que quería cambiar cosas para bien. Yo quería construir cosas que de alguna manera aportaran al desarrollo. Esa fue una motivación tal vez que encontré para poder decir, ok, quiero enfocarme al desarrollo, a la infraestructura del país, por ejemplo. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Y en mi cabeza nunca pensó construir casas o edificios. Era más como enfocarme a la infraestructura, por ejemplo, la infraestructura vial o la infraestructura eléctrica o la infraestructura en general. Entonces era algo que yo no me limité, por ejemplo, a decir, bueno, la ingeniería civil es para diseñar y construir casas o diseñar y construir edificios. La ingeniería civil se puede aplicar a muchas más áreas. Y también está la hidráulica, por ejemplo, puedes construir puentes, que fue algo que yo me dediqué también. O bueno, hay muchísimas áreas de la ingeniería civil que me parecían muy atractivas y ahí fue cuando ya dije, bueno, es ingeniería civil. Y cuando ya empezaste en ingeniería civil,
¿Sí cumplió tus expectativas? ¿Era lo que esperabas al final? Sí, yo creo que sí, porque al final la carrera no solo se enfoca, así como lo habíamos hablado, no solo se enfoca en construir edificios o esto, se enfoca también en muchos aspectos de la infraestructura y creo que aprendí todo lo que era necesario para poder después tomar una decisión en, ok, ¿en qué me voy a enfocar después? ¿En qué me voy a seguir especializando? Entonces sí, creo que fue lo que esperaba y sí me gustó mucho estudiar la carrera. Obviamente en la universidad siempre tenemos cursos que nos gustan más que otros, pero eso es normal en cualquier carrera. Y bueno, sí, creo que sí cumplió mis expectativas. De hecho, bueno, mi trabajo de graduación, el megaproyecto, que es lo que hacemos en la Universidad del Valle a veces. En algunas universidades de Guatemala existen alternativas al trabajo de graduación de pregrado, como el megaproyecto que nos menciona Cristina. En este caso, en lugar de hacer una investigación individual, se trata de un trabajo de graduación colaborativo e innovativo en el que estudiantes de distintas carreras trabajan juntos y se enfocan en buscar soluciones a una problemática nacional. La verdad no estamos seguras qué tan común es esto, así que cuéntanos en nuestras redes sociales si en tu país existe algo similar. Queremos saber. Ahí me quería enfocar más en algo que fuera en hidráulica, por ejemplo. Entonces, con un grupo de compañeros nos ideamos un prototipo para poder generar energía a base de las olas del mar. Y esto diseñando un mecanismo hidráulico. La hidráulica es el área de la física que estudia el comportamiento de los fluidos. Entonces, mi parte del megaproyecto era diseñar este mecanismo hidráulico. Yo me enfoqué en la hidráulica, pero después, ya cuando veía el proyecto de una forma más general, decía, bueno, qué bonito que este aparatito sirva para generar la energía a partir de las olas del mar y proveerle energía a distintas comunidades o a distintas casas que están cerca de la costa del Pacífico de Guatemala, por ejemplo, que ese fue nuestro proyecto, ¿no? Entonces ya me gustó más la idea general. Y en el proyecto yo me enfoqué en algo muy específico, que es la tecnología, es el comportamiento y el mecanismo hidráulico, pero después dije, bueno, hay algo más, o sea, lo que me motiva realmente es no cómo diseño la mejor tecnología o no cómo diseño el mejor aparato hidráulico, es cómo puedo llegar a impactar la vida de más gente, porque con este aparatito ya puedo impactar la vida de ciertas personas. Qué bonito ese ángulo, la verdad que hace poco en otra entrevista también hablábamos de cómo a veces tenemos nuestros sesgos con algunas carreras y yo tenía un sesgo con la ingeniería civil, que bueno, no sé cómo que... Sí, cabal, confesiones aquí. No sé, como que no, creo que los ingenieros civiles que conocían no tenían ese enfoque tan bonito que nos estás compartiendo hoy. Estoy segura que hay más personas que también tienen un enfoque bonito, así que me disculpo por tener ese sesgo. Pero bueno, también estamos para eso aquí, rompiendo estereotipos, ¿no? Antes de seguir por tu camino y todo lo demás que has hecho, ¿nos puedes contar un poquito de esto de la energía por oleaje? ¿Cómo se llama? Energía... Undimotriz. Undimotriz. Sí. El proyecto consistía en diseñar un prototipo que era a base de boyas, de estas que pones en el mar, básicamente. Y cómo el movimiento de las olas, que es algo que tenemos ya, que existe y que se puede tomar como algo renovable, cómo este movimiento nos puede ayudar a mover estas boyas y cómo estas boyas nos pueden ayudar a mover otro mecanismo que nos puede generar energía. Entonces era solo eso, de cómo buscar un movimiento que ya existe para poder generar la energía a partir de ahí. Eso fue lo que nosotros planteamos, básicamente. Planteamos toda la estructura, planteamos un prototipo, lo hicimos y lo hicimos el test, porque fue en miniatura, obviamente no lo probamos en el Océano Pacífico de Guatemala, y lo probamos en el canal de hidráulica de Ingeniería Civil de la universidad. Entonces ese canal de hidráulica te puede generar olas. Y ahí fue como hicimos los tests. Y bueno, al final encendimos un par de foquitos LED que para nosotros fue como, ¡oh, funciona! Sí, entonces, bueno, en el proyecto y todo lo escalamos matemáticamente, pero no tuvimos la oportunidad de llevarlo realmente a la realidad y poder instalarlo y poder construirlo. Eso ya no se pudo. Justo te iba a preguntar qué tanta parte de campo había tenido el proyecto por lo mismo que era a partir de oleaje. No sabía que existen como canales hidráulicos en los que puedes probar estas cosas antes de salir afuera. Tampoco sabía que había eso en la U.
Sí, sí, sí. No, nosotros hacíamos bastantes tests y eso fue algo que me gustó mucho de la carrera de ingeniería civil. Tú te imaginas que solo es hacer cálculos y calcular estructuras y ya está. Pero no, al final tenemos bastantes laboratorios en donde no solo se puede hacer test hidráulicos como ese canal que les mencioné que crea olas, pero también se pueden hacer test de concreto, de estructuras de madera o de acero también, o sea, es algo bastante manual también. Y creo que eso me gustaba mucho hacer y tocar y ver algo y no solo en papel. Eso fue algo que me motivó mucho. Qué cool cómo lo contás cuando por fin vieron que funcionaba y todos emocionados, como qué bonito ese poder ver hecho realidad y funcionando algo que diseñaste, ¿no? Sí, es algo pequeño y es algo que para nosotros era al inicio fue como, es un proyecto, es una tarea más, pero después nos metimos tanto en el rol y tanto en la motivación también personalmente. Yo me metí mucho en la motivación de cómo podemos de verdad generar energía aparte del movimiento de las olas y poderle suplir energía a gente que no tiene acceso a la energía. Entonces personalmente me motivó mucho y creo que eso marcó un hito también en mi vida y fue a partir de ahí que ya, bueno, a partir de ahí ya me enfoqué más en lo que estoy trabajando actualmente. Me encanta. Tengo una pregunta. Antes de entrar un poquito más a la parte profesional, pues bueno, yo sé que existe este estigma de que la carrera de ingeniería o las carreras de ingeniería son principalmente para hombres, pero te soy sincera, tú sos la primera ingeniera civil mujer que yo conozco. Así que tengo curiosidad de cómo te fue en una carrera como ingeniería, si realmente hay más hombres que mujeres y pues además cómo fue tu experiencia con esto. Sí, en carreras de ingeniería, lamentablemente siempre está esta diferencia, ¿verdad? Porque yo creo que hay muchas chicas que sí quisieran seguir la carrera, pero después se imaginan, bueno, pero ese campo es de hombres, o ese es el estereotipo, ¿no? La ingeniería civil, la construcción, eso es de hombres. No, no. Hay muchísimas mujeres que estamos en el campo. En mi promoción era tal vez el 80% eran hombres. Y no te digo que fue difícil porque al final hicimos un buen grupo y personalmente yo me sentí integrada en todo momento. Entonces no existió nunca una separación o yo no me sentía excluida del grupo, nunca. Pero yo sí conozco muchas experiencias de otras chicas, por ejemplo, que sí se han sentido así en una carrera que está categorizada como carrera para hombres, ¿no? Pero al final yo creo que donde más sentí esta diferencia no fue en la universidad, sino fue ya en el campo. Fue ya cuando estaba trabajando de ingeniera civil. Porque obviamente en la universidad, bueno, todos nos integramos, todos somos un grupo, hacemos proyectos juntos, está bien, todo está bien. Pero al final ya cuando salís de la carrera y cuando, bueno, por ejemplo, yo estuve trabajando en la construcción, en el sector de la construcción por unos años. Y ya cuando estás ahí con la gente con la que trabaja el día a día en el campo también, ellos tienen la idea de que el que los va a dirigir es un ingeniero, no una ingeniera, y mucho menos una niña recién graduada de la universidad, ¿no? Entonces, ahí sí fue cuando sentí como, ok, no soy aceptada, no me ven como ingeniera y no siguen mis órdenes y no. Entonces, ahí fue cuando ya dije, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora cómo hago para poder ganarme ese respeto? Entonces, bueno, obviamente me ayudaron toda la gente con la que yo trabajaba, todos me ayudaron bastante. Y creo que al inicio sí hubo un bloqueo, sí hubo una pared que se formó y ellos me llamaban arquitecta y no ingeniera, por ejemplo. Y sí me costó mucho saltarme esta barda, y derribar esta pared del estereotipo, pero al final sí lo logré y sí trabajaba súper bien en el campo con toda la gente y ya me decían ingeniera, entonces todo bien. Pero sí, creo que donde lo sentí fue ya en la vida real, o sea, en la aplicación, en el campo. Ya cuando estaba ahí fue cuando sentí esta diferencia de, bueno, el estereotipo de la carrera existe. Para mí no existía antes, pero existe. Y hay que buscar una manera de derribarlo, porque obviamente las carreras son para todos. Hay muchísimos intereses y cada quien puede seguir su propio interés, no importa, las carreras no tienen un género. Y esto que decís que pues las personas con las que trabajabas te ayudaron para derribar esa pared,
¿Qué crees que fue lo que te ayudó? ¿Tendrías como, no sé, algún consejo, digamos, para otras mujeres que están empezando, que estén en una posición similar? ¿Crees que hubo alguna acción en específico o algunas que podamos implementar? Creo que en general las personas con las que yo trabajaba, cuando dije eso, que las personas con las que yo trabajaba me ayudaron a derribar un poquito la pared, es porque ellas tampoco tenían este estereotipo. Para ellos era una más, o sea, una ingeniera más y ya es parte del equipo, punto. Y ellos me trataban de esta manera en frente de las otras personas que no me aceptaban como ingeniera. Entonces eso ayudó un poco a derribar esta mentalidad. Pero yo creo que personalmente lo que me ayudó es nunca sentirme menos, nunca sentirme diminuta solo porque no creían que yo fuera la ingeniera o solo por mi edad también, ¿verdad? Porque me veían y me veían como una niña en el campo y era como, yo no le voy a hacer caso a esta niña. Pero al final nunca me sentí diminuta, siempre seguía haciendo lo que tenía que hacer y no dejaba que me pusieran este estereotipo, básicamente. O sea, más allá de lo personal y el no sentirnos, no dejar que nos afecte, porque es también fácil que nos afecte. Creo que todas hemos estado en esa posición en algún momento u otro, lamentablemente. Pero también me gusta lo que dijiste al inicio de cómo tus colegas te trataban con ese mismo respeto en frente de las personas que tenían ese estereotipo, porque también refleja lo que todos podemos hacer en distintas ocasiones si vemos que eso está pasando y seguir apoyando a nuestras colegas, ¿no? O sea, de hacerlo recio, ¿no? No a escondiditas o no como, ay, yo te apoyo, pero en público no, y no, sino necesitamos ser más recias con nosotras y mostrarnos ese respeto entre profesionales siempre, ¿no? Qué buenos mensajes, la verdad, qué fuerte este tema. Creo que podríamos seguir hablando de esto, pero al final tenemos que llegar a lo que estás haciendo hoy. Y me parece interesante también que yo también antes, creo que ahora sé que es más gente, pero antes no sabía que habían tantas personas en ingeniería que también se dedicaban a la investigación. Y dijiste que trabajaste unos años en construcción y luego empezaste una maestría y eventualmente un doctorado y ahora estás haciendo un postdoc. Entonces, contanos ese camino. Y siempre en un área de energías renovables, pero ya no con ¿cuál era el nombre? Undimotriz. Undimotriz, sino que ahora solar y Me había olvidado. otras tecnologías. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegaste a estas áreas, a trabajar en investigación? Bueno, pues fue un camino bastante, con muchos retos, fue un camino bastante largo también, pero yo creo que, bueno, como ya les había comentado antes, hacer este megaproyecto que para todos es solo un proyecto de la U, ¿no? Es un proyectito más y ya solo lo saco y es la última cosa que tengo que hacer para graduarme. Para mí fue algo que sí me marcó, porque después dije, bueno, la ingeniería civil se puede aplicar también a esto. Me puedo enfocar a intentar hacer o construir una mejor infraestructura para mejorar la calidad de vida de otras personas, cómo impacto la vida de otras personas. Entonces creo que ese proyecto me ayudó a abrir más el enfoque, a decir, ok, no me tengo que limitar solo a esto, a lo que estudié en el laboratorio o lo que sea, tengo que abrirme más y ver de qué manera puedo ampliar mi experiencia para poder impactar de una manera positiva o impactar de una mejor manera la vida de las otras personas. Y siempre pensando en Guatemala, tener un impacto positivo en el país, en las personas. Después de ese proyecto, yo seguí, bueno, en el campo de la construcción porque dije, bueno, para esto estudié, entonces vamos a probarlo. Y trabajé 2 años y medio en el sector de la construcción, pero esta espinita de, ok, ¿cómo puedo impactar a la gente de una manera más, cómo puedo llegar a ellos, cómo puedo mejorar el país? Fue algo que seguía ahí conmigo. Y yo dije, bueno, ¿cómo me puedo especializar en algo en donde puedo llegar a más personas o en donde puedo impactar mejor? Y a partir de ahí decidí sacar una maestría y una maestría en especialización en ingeniería de la energía y del medio ambiente. Y bueno, busqué muchísimas maestrías porque obviamente existen muchísimas especializaciones y había una maestría que me gustó mucho que era de un programa de Erasmus Mundus en Europa y decidí aplicar a esa. Y obviamente uno se imagina, voy a aplicar, pero no sé si me salga. Pero como ya les comenté, soy una persona bastante idealista. Entonces dije, voy a aplicar y tal vez me sale. Entonces, bueno, apliqué y sí me aceptaron.
Mientras tanto, yo seguía trabajando en la construcción. Todo esto lo hacía mientras seguía trabajando en la construcción. Entonces, bueno, apliqué a la maestría y después dije, bueno, necesito fondos para ir a estudiar. Entonces apliqué a una beca, apliqué a 2 becas. La de Erasmus Mundus, que venía incluida en la maestría, y otra que es de un consorcio de empresas de energía eléctrica a nivel mundial, Global Electricity Partnership. Y al final, bueno, apliqué a esa también, pero para aplicar a esa necesitas la carta de aceptación de la otra, de la universidad a la que vas, y me dieron la beca. Entonces, ya con eso me fui a Europa y estuve entre España y Francia estudiando ingeniería en energía y el medio ambiente, que era algo que yo creo que la carrera de ingeniería civil me dio bastante base para poder seguirme especializando en ingeniería en la energía y el medio ambiente. Y ahí continué con mi interés y seguía de curiosa, seguía explorando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué puedo hacer? Y como parte de la maestría tenías que hacer una pasantía también al final, en el semestre final. Hice una pasantía en Tecnalia, es un centro de investigación de España, que era mi primera vez en un centro de investigación. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué es la investigación. Y ahí fue cuando empecé a explorar un poquito más sobre cuál es el ambiente de la innovación y la tecnología, cuál es el ambiente de la investigación, de encontrar cosas nuevas o vías nuevas para resolver un problema. Y el proyecto en el que yo trabajé en este centro de investigación fue más enfocado a la Unión Europea, porque era un proyecto con fondos europeos, e investigué formas de la transición energética en distintas ciudades de Europa. Obviamente me hice la pregunta, estas soluciones que yo estoy dando aquí no se aplican en nuestros países. O sea, es demasiado idealista decir, vamos a aplicar esta y esta tecnología en Guatemala cuando en Guatemala tenemos otras prioridades. Entonces dije, bueno, la transición energética tiene que hacerse de alguna manera, pero en nuestros países no funciona de la misma manera en la que estoy estudiando aquí en Europa. Entonces, ¿cómo puedo explorar más el mundo de los países en vías de desarrollo? Por transición energética, actualmente nos referimos a la descarbonización de los sistemas energéticos, mejorando dichos sistemas y promoviendo el uso de energía solar, eólica, undimotriz, entre otros tipos de energías renovables y amigables con el ambiente. El objetivo de esta transición es ya dejar atrás el uso de combustibles fósiles. Y así fue como nació mi interés. O ya fue como yo quise especializarme más en nuestros países, en buscar soluciones para nuestros países, cómo puedo mejorar la transición energética o cómo puedo acelerar la transición energética en nuestros países. A partir de ahí ya había decidido que me gusta mucho la investigación y me quiero especializar en esto. Busqué programas de doctorado en muchísimas universidades y al final llegué a era una opening que ya estaba ahí en esta universidad. Ellos tenían solo el título, era como cómo buscar formas para estimar la demanda energética en países en vías de desarrollo y mejorar los planes de electrificación rural. Dije, esta es para mí. Justo. Sí. Cuando vi esa opening dije, yo la quiero, es esa. Y al final obviamente no tenía nada de métodos ni nada, solo el título y ya. Y en esta universidad apliqué, hice todo el proceso. Pasó un mes, no sabía nada de eso. Después, en el segundo mes, después de mi aplicación, ya recibí el contacto y ya tuve unas entrevistas y bueno, ya me llegó la noticia de que fui aceptada. Y así fue como paré en el programa de doctorado. Así fue como fui ampliando, creo que no es la palabra ampliar, sino más como enfocar mi atención y todo mi esfuerzo a lo que realmente me gustaba. Y bueno, creo que con las oportunidades tienen algo que ver con la lucha también, que si uno busca, pues se encuentra. Y creo que algo así me pasó y al final, bueno, paré haciendo algo que me apasiona y que me gusta mucho y creo que fui destinada a hacer. Me encanta. Qué bonito viaje hacia eso, la verdad. Me encanta que siempre estás como guiada por esa gana de tener un impacto positivo. Y bueno, entonces dijiste que llegaste a este programa de estimar la demanda energética en países en desarrollo.
¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos eso con países en donde no estamos acostumbrados a tomar buenos datos y tener un buen récord? Buena pregunta. Esa era mi pregunta de investigación. Sí, es que al final, o sea, ya después de mi experiencia aquí en Europa, en donde yo hacía eso, de investigar nuevas formas o cómo puede la transición energética pasar en estas ciudades que ya están súper avanzadas en términos de tecnología, en términos de política medioambientalista también y todo. Y obviamente no tenemos el mismo caso allá. Entonces, ¿cómo podemos estimar cuánta energía va a consumir la gente en las áreas rurales de países en vías de desarrollo? Ya sabemos que nuestros países no generan bastantes datos que nosotros requerimos para poder plantear nuevas formas para poder solucionar los problemas. Tal vez nuestros países no invierten lo suficiente en poder hacer esta recolección de datos o tan seguido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, surgió la pregunta de investigación: ¿cómo puedo hacer esto con datos que están abiertos al público? ¿Cómo puedo hacer esto con datos, por ejemplo, proyecciones geoespaciales? ¿Cómo puedo hacer esto con imágenes satelitales? ¿Cómo puedo hacer esto exploré cada fuente de datos que no se imaginan? Entonces, desde los censos poblacionales, por ejemplo, hay unos censos que son llevados a cabo no solo por las agencias de estadística de los países, pero también por el Banco Mundial o agencias internacionales, USAID y todas estas. Entonces, bueno, seguí así la pista de todas las fuentes de información, de todas las fuentes de datos que existen, y después mi investigación se enfocó en crear un modelo que es data driven, un modelo que es basado en datos que yo fui recolectando, datos de distintos tipos, de distintas escalas espaciales y escalas de tiempo también, para poder construir un modelo que pudiera predecir en base a ciertas características climáticas, geográficas, socioeconómicas, demográficas de cierta población rural, cuánto podría consumir de energía eléctrica esta población rural si la energía eléctrica llega a ellos, si el servicio llega a ellos. Y de esta manera, pues ya se podría mejorar un poquito la planificación de los proyectos de electrificación rural, porque eso es un reto. Todas las empresas o toda la gente que quiera planificar un proyecto de electrificación rural o que quiera desarrollarlo, ellos necesitan saber primero, antes de diseñar un sistema de energías renovables, por ejemplo, antes de diseñar una mini red o algo así, necesitan saber cuánta energía van a consumir para poder diseñar este sistema y la capacidad de acuerdo a eso. Y en muchos países ha pasado, o en muchos casos en el mundo han pasado, que el sistema se diseña, pero a veces está sobredimensionado. Entonces la gente no consume lo que ellos estaban esperando que consumiera. ¿Y por qué? Bueno, por su calidad de vida actualmente, ¿no? Su situación socioeconómica. Entonces hay muchísimas sobreestimaciones que se hacen, sino también pasa que el sistema fue muy pequeño y la gente quería consumir más. Entonces, ¿cómo podemos llegar a este balance de, ok, la gente va a consumir esto porque hemos tomado todos los datos de esta cierta parte y ya se puede diseñar el sistema con la capacidad correcta? Creo que eso es algo que muchos desarrolladores de proyectos y muchas agencias de desarrollo también buscan solucionar, y era algo en lo que yo me enfoqué y di una solución, propuse una solución. ¿Y cuál es el problema con sobreestimar la cantidad de energía que se va a utilizar y por lo tanto producir más energía? Tengo entendido que son energías amigables con el medio ambiente, así que ¿cuál es realmente el problema? ¿Es algo relacionado con contaminación o es por alguna otra razón? El problema con eso es los gastos que vienen de inversión. Por ejemplo, si diseñaste un sistema que tiene una capacidad más grande de la que realmente se necesita, vas a gastar muchísimo, vas a invertir muchísimo y al final no recuperas tu inversión, porque la gente no te está consumiendo. Yo estoy hablando de la perspectiva de una mini red, por ejemplo, de energías renovables. ¿Y qué es una mini red? Es básicamente un conjunto de paneles solares o de turbinas eólicas, por ejemplo, o una turbina hidráulica puede ser instalada en un río, que le genera energía eléctrica a una comunidad que está aislada
que no está conectada a la red eléctrica nacional. Esa es una mini red. Y si quieres saber más de energía solar, mini redes en Guatemala y el papel que juega la nanotecnología en todo esto, cuando termines de escuchar este episodio, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 62 con la ingeniera química y doctora en nanotecnología Susana Arrechea. Entonces, para este tipo de soluciones de electrificación rural, necesitas saber cuánta energía eléctrica va a consumir esta gente para poder después dimensionar el sistema que les vas a instalar. Y obviamente esta gente que diseña estos sistemas, si lo diseñas más grande de lo que realmente la comunidad lo necesita o de lo que te quedan sus capacidades para consumo, vas a gastar un montón en inversión y no vas a recuperar tu inversión. Entonces esto se vuelve no atractivo y la gente ya no lo hace porque dice, bueno, gasté un montón de dinero y al final no gané nada, no voy a hacer esto más. ¿Y qué hacen? Pues quitan la mini red y dejan otra vez a la gente sin acceso a la energía eléctrica. O si no, pasa también que pasa totalmente lo opuesto, que la mini red fue diseñada con una pequeña capacidad y al final la gente quería más. ¿Y qué hace la gente? Bueno, ya no quiero seguir pagando esto, sino va a suplir mis necesidades. Entonces se desconecta y abandona la mini red. Y bueno, así. Lo que me gusta también de esta parte, y ahí viene mi interés después del doctorado, que creo que exploré durante el doctorado ya, es cómo poder integrar las ciencias sociales con la ingeniería. Porque creo que un problema bastante grande que encontré, especialmente en las zonas rurales de África, de Asia y de Latinoamérica, es la aceptación de la tecnología. Es cómo la gente va a reaccionar, cómo la gente va a adaptarse a la nueva tecnología que tú les estás llevando. No es algo que yo les llevo este nuevo aparato que ellos jamás han visto en su vida y lo van a usar como yo espero que lo usen. No, no pasa nada así. Hay un sistema de adaptación, hay un sistema de... Bueno, yo he estudiado, por ejemplo, en unas comunidades de África en donde estuve, que si la gente tiene acceso a un panel solar en su casa, por ejemplo, la gente que no tiene acceso a la energía eléctrica para nada, que no está conectada a la red eléctrica nacional, pero tiene un panel solar sobre su casa que le enciende un par de foquitos, por ejemplo, y le carga su celular, ellos te van a consumir más energía cuando les mejores el servicio de energía eléctrica. Por ejemplo, cuando los conectes a la red eléctrica nacional o cuando los conectes a una mini red. Ellos ya se habituaron a lo que es tener acceso a la energía eléctrica para las necesidades básicas. Entonces, al final, cuando les das más acceso al servicio, ellos van a tender a consumir más que la gente que no tenía acceso a un panel solar antes de ser conectada a la red. Entonces, hay muchísimas cosas que te influyen a cómo va a consumir la gente energía eléctrica, desde el comportamiento humano, que ahí es una parte bastante interesante. Fue la parte más interesante que yo encontré en mi doctorado, porque yo no estudié para nada las ciencias sociales, no sé cómo funciona el comportamiento humano, no sé cómo se comporta un grupo de gente ahí en una comunidad, no sé cómo se influyen, pero al final tuve que estudiar esto. Tuve que verlo desde un punto de vista más general y no enfocarme solo en los aspectos técnicos. Tuve que aprender tengo que tomar en cuenta cómo se comporta la gente en sus hogares y cómo se influyen ellos en la comunidad, cómo van a adoptar esta tecnología y cómo la van a usar. Sí, creo que a muchos nos pasa también que muy adelante en la carrera nos damos cuenta lo importante que era tomar un poquito más de sociología o algo así. Ay, no, pero qué interesante. Y ahorita que mencionas todo esto de las mini redes y la red nacional, ¿por qué es tan complicado esto? Digamos, en Guatemala, por ejemplo, ¿por qué es que no es tan sencillo electrificar todo el país? Digamos, ¿es por pura infraestructura o qué otro tipo cuáles son los retos principales para eso? ¿Cuál crees tú que sería la mejor solución ahorita en Guate para llevar energía a más áreas rurales? Bueno, creo que hay muchísimas opciones para poder llevar energía a las áreas rurales. Obviamente, la ideal sería darles acceso ilimitado, que sería el acceso a la red eléctrica nacional. Pero ¿qué pasa en nuestros países? Que tenemos una geografía tan accidentada que es bastante costoso construir este tipo de infraestructuras. Y al final
viéndolo desde las empresas que hacen este tipo o que desarrollan este tipo de proyectos, ¿para qué voy a gastar tanto para llevarle energía a esta pequeña comunidad que está tan aislada si ellos no me van a consumir lo mismo que llevar la energía a una que está más cerquita ahí, que ya está más desarrollada? Entonces, así es como se van quedando olvidadas muchísimas comunidades en el país que están bastante aisladas de todo, que no tienen acceso a caminos, no tienen acceso a infraestructura básica como drenajes o acceso a agua potable. Es por eso, porque al final están tan lejos, están tan aislados y la geografía del país no está tan plana, entonces no es barato llevar este tipo de infraestructura, hacer estos trabajos a comunidades que al final, bueno, no te van a consumir lo que tú esperas que te consuman. Pero para eso es que existen las opciones de electrificación aisladas. Bueno, y es algo que tenemos en nuestro país, es una vastedad de recursos naturales que se pueden aprovechar de alguna manera y se pueden aprovechar de forma sostenible. Entonces, esto se puede aprovechar para poder llevar la energía eléctrica a las comunidades que están más aisladas. Esta es una solución. Y a veces la gente me pregunta, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una mini red o que instalen un panel solar en su casa, que es más barato? Yo siempre me voy por la opción de la mini red, y eso es porque con un panel solar en su casa están limitados a consumir la energía eléctrica solo para encender un foquito o para, bueno, cargar su teléfono, tener una radio sin mucho y ya. Pero al final, ¿qué pasa si tenés una mini red? Ellos ya tienen la capacidad para poder generar o utilizar la energía eléctrica para poder generar ingresos también. Por ejemplo, bueno, ya pueden conectar una bomba para poder hacer irrigación en sus cultivos o utilizar la energía de una manera que les permita tener un ingreso y mejorar su calidad de vida. Creo que si me ponen a elegir entre ponerle un panel solar a una persona en su casa y una mini red a una comunidad, pues la mini red a una comunidad les abre más puertas, les abre más oportunidades a poder mejorar su calidad de vida. Wow. De ahí es de donde viene la importancia también de saber qué tanta energía va a consumir cierta comunidad, y ahí es de donde viene también el hecho de que tenés que ver tantos diferentes factores para saber cuánta energía va a consumir cierta comunidad. O sea, no es solo en dónde está, sino que es que, o sea, el clima y si han tenido energía antes o no. O sea, ya entendí ahorita por qué cuando tú estás buscando una solución tuviste que ver tantas diferentes cosas que se juntan en esto. Sí, la verdad es que es algo que yo no me lo esperaba al inicio. Yo pensé, bueno, esto es un problema matemático y se resuelve. No, no es nada como eso, no. Entonces al final sí lo tuve que ver de una manera más global y tuve que estudiar un poco y adentrarme un poco a las ciencias sociales, y creo que ahí fue donde ya ahorita, por ejemplo, en los proyectos en los que estoy involucrada, ya después del doctorado, pues tienen que ver un poco más con la inclusión de aspectos de ciencias sociales en temas de ingeniería. Creo que eso es algo que sí me apasiona muchísimo porque es tan interesante, es algo totalmente nuevo para mí, estoy aprendiendo muchísimo más. Qué bonito. Y la verdad es que nosotros hemos aprendido mucho aquí hoy en esta hora. Nos decías al inicio que sos una persona soñadora y que siempre te has visto soñadora desde chiquita y todavía. ¿Con qué sueñas hoy? Bueno, creo que el sueño sigue siendo el mismo. El sueño sigue siendo buscar que mi existencia en este poco tiempo que tengo en la Tierra sea significativa y tenga un impacto positivo en la sociedad. Y creo que un sueño bastante grande que tengo, que he hecho ya, creo que he trabajado bastante ya en eso, pero quiero seguirlo haciendo, es en poder contribuir de una manera más directa al desarrollo del país. Y bueno, he llevado a cabo, por ejemplo, proyectos de investigación que he aplicado a grants aquí de Europa para poder aplicar mi investigación en Guatemala, o poder sacar datos, generar datos en comunidades rurales en Guatemala para después ponerlos públicos y que hayan más investigadores que puedan hacer algo más con los datos que yo recolecté.
o son cosas que son bastante pequeñas, bastante minúsculas, pero para mí son grandes esfuerzos que de alguna manera espero que tengan algún impacto, un impacto más grande, y así poder llegar a contribuir un poquito por lo menos al desarrollo de Guate. Qué importante es eso, cabal. Yo creo que no le damos tanto el valor que merecen los datos, el colectar datos periódicos de distintas cosas, sino no sabemos cómo estamos en muchos aspectos. Entonces vamos a quedar pendientes para un segundo episodio para conocer más a cómo vas logrando todo esto. Personalmente creo que he aprendido muchísimo hoy, no solamente de las problemáticas de Guate, sino de cómo encontrar soluciones increíbles, pero también me emociona saber la respuesta a las últimas preguntas. Así que la última pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados es: ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Bueno, creo que es bastante difícil de responder. Creo que en lo personal que siga soñando, que siga planteándose nuevas metas, que siga explorando nuevos campos, saliéndose de su zona de confort. Creo que tal vez le aconsejaría que se salga aún más de su zona de confort y que se aventure a integrarse más en aspectos que impactan la sociedad, por ejemplo, a hacer más voluntariados, hacer más, bueno, cuando tenía 17 años ya hacía bastantes voluntariados, pero creo que hacer más aún, algo que tenga bastante impacto en la sociedad, involucrarse más en actividades extracurriculares, dedicarse a sus hobbies también, no solo enfocarse en, bueno, para el futuro tengo que enfocarme al 100% en mis estudios y hacer esto como me lo piden. No dejes tus hobbies atrás, no dejes lo que te apasiona también, porque hay otras cosas que apasionan. Súper. Triste, ya llegamos a la última. A ver, en tu opinión, ¿qué pueden hacer todos los que nos escuchan hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país y en la región? Bueno, creo que primero tenemos que empezar por conocer qué ciencia se hace en Guatemala, en seguir a nuestros científicos. Yo creo que hay mucha gente que desconoce que se hace ciencia en Guatemala. Creo que hay bastantes formas de divulgación de la ciencia. Por ejemplo, el podcast que ustedes hacen es una forma, para mí es bastante excelente que se haga eso, porque así, de esta manera, los científicos pueden llegar a la gente. De esta manera, la gente puede llegar a conocer lo que se hace en Guatemala y para Guatemala. Entonces, seguirse informando en todos los científicos, en toda la ciencia que se hace, en todas las investigaciones que se hacen para y en el país. Y seguirse involucrando también, porque hay bastantes grupos en donde se divulga también la ciencia, hay bastantes grupos en donde se puede llegar a conocer bastante. Y bueno, eso. Gracias, Cristina, por recordarnos que es importante mantenernos informados acerca de la ciencia que se hace en y por la región, e inspirarnos también a seguir nuestros sueños, ya que por muy idealistas que parezcan, nos acercarán al desarrollo de nuestra sociedad. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Te dejamos la página de Cristina en las notas del episodio. Recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida y seguirnos en nuestras redes sociales para seguir conociendo de la ciencia en nuestra región. Y cuéntanos en nuestras redes sociales, ¿con qué sueñas tú? Ahora sí, hasta la próxima.